El 8 de marzo, Día de la Mujer, nos despertamos con la noticia de que la Embajada de Estados Unidos alertaba de que iba a haber un ataque terrorista en Moscú. Y acabo de leer que Estados Unidos ha hecho una alerta diciendo que sabe que hay grupos terroristas que tienen planeado atacar aglomeraciones en Moscú. ¿Me puedes aguantar un chat? Da, пожалуйста. ¿Me puedes aguantar un chat? Yo he comido. No, yo he adelgazado un montón, tío. Pues ese día salimos en tren para allá. Estamos aquí, Marina y yo. El viaje fue de un par de días, pasamos Krasnodar, Rostov del Don, Voronezh. Pasamos relativamente cerca del frente y desde el tren de vez en cuando se veían tanques, por ejemplo estos T-72. Mis compañeras de habitación eran dos chinas y una iraní y nos hicimos muy amigos. También venía Marina, una española, y me presentó a Kubat, de Kirguistán, que solo hablaba ruso. Me sirvió para practicar. Bueno, pues nuestra amiga de Irán nos ha dado estos frutos secos. Pistachos y El 9 nos despertamos con un paisaje diferente, con todo nevado. WhatsApp. Oh, you can. Here. One? Okay, thank you. So, where are you from and what's your name? Hi, I'm from Belgium this time, but I'm Kyrgyz Chinese. Yeah. Okay. It was very nice to meet you. Thank you. Where are you from? Me? Yeah. I'm from Spain. I'm Marina Oh, I forgot. from Valladolid. Okay. And you? Okay, I'm from China. My name is Jessica. Nice to meet you. And I'm doing her hair. Yeah. What's your Chinese name? My Chinese name is Xin. Yeah. Okay. And you? Hi, I'm Fatima. I'm from Iran, and nice to meet you. El 10 de marzo llegamos a Moscú. Empezaron el programa regional. Bueno, estamos aquí en Moscú ya. Después del viaje en tren. Bueno, esta habitación que tenemos en Moscú. El baño, un poquillo más antiguo. Y estoy en el 9 etage. Lo primero que hicimos fue una visita guiada en autobús por la ciudad. Desde el autobús vimos también el cuartel general del FSB, antes KGB. Hicimos dos paradas. La primera en la Plaza Roja. Now with here with your phone.
¿Así? Aquí visitamos también el GUM, donde nos comimos un helado. Bueno, nada, estamos aquí en el GUM. Centro comercial. Y otra en Borowiec Góry, un mirador muy famoso, donde se grabó este vídeo, por cierto. Y desde allí vimos el MGU. De los jóvenes también. Desde el autobús vimos también la Bielý dom, la Casa Blanca rusa, donde está el Parlamento, que en 1993 fue escenario de los acontecimientos del Octubre Negro. Esa noche estuvimos en un centro comercial cerca del hotel. Como veis, sí que hay Burger King aquí. El 11 de marzo tuvimos la mañana libre. Antes de desayunar fuimos al Kremlin de Izmailovo. Ok. Y después de desayunar yo decidí ir en metro al Museo Estatal de Historia, en la Plaza Roja. El MGU. Bueno, me he venido yo solo esta mañana aquí otra vez, a la Plaza Roja. Iba en el metro un poquillo asustado por lo de los ataques, pero al final ha ido todo bien. El edificio es de finales del siglo XIX, inaugurado por Alejandro III, y me dejé la cámara en el guardarropa, así que solo hice estas fotos con el móvil. Después vi la llama de la gloria eterna. Y luego conocí en persona a un amigo que hice en el instituto jugando en el ordenador. Y con él estuve paseando por el metro. Por la tarde estuvimos en el Vedanja, el centro panruso de exposiciones, que se inauguró en 1939 como una exposición agrícola con representación de todas las repúblicas de la URSS. Y en la actualidad se sigue utilizando y es uno de los sitios más populares de Moscú. Estuvimos en un museo sobre la energía atómica
to have our own works by our here. The sound wave and several seconds for rather insignificant distances, but they were not hazardous. Привет, меня зовут Кубат. Я из Кыргызстана. И знания первые. Да. Мы изучаем историю России. И атомные бомбы, атомные энергетики. Да. Все. Мне очень нравился. Luego fuimos a una exposición sobre las regiones de Rusia, pero tuvimos muy poco tiempo. Esa noche salimos para San Petersburgo en tren. Dmitry Ivanovich Mendeleev. Vimos la ciudad un poco en autobús. Y luego fuimos al cementerio memorial de Piskaryovskoye, en el que están enterrados los caídos en el bloqueo de Leningrado, que fue el bloqueo que sufrió la ciudad entre el 41 y el 44 por parte de los alemanes y en el que murieron casi 1,5 millones de personas. Allí tenían una copia del diario de Tania, una niña de 11 años que fue apuntando cuando morían sus familiares, y que finalmente acabó muriendo también tras caer enferma después de haber sido evacuada de Leningrado. Aquí os lo dejo el diario. Pues en este sitio, con la Guardia Joven, participamos en un acto de conmemoración y después estuvimos en una visita guiada, que nuestra guía era Ana, también me hice amigo de ella. Aquí venía con nosotros la televisión de San Petersburgo y me entrevistó en ruso, me puse muy nervioso. Мы сейчас можем жить в свободный мир. И хочется сказать, что многонациональность и многоконфессиональность. 7 месяцев блокады, это с сентября 41-го по апрель 42-го погибло 1 миллион. Después de esto fuimos al museo sobre el sitio de Leningrado. Aquí tenían la partitura original de la Sinfonía número 7 de Sostakovich. Sostakovich, que es uno de los mayores compositores del siglo XX, era de esta ciudad. Cuando empezó la guerra quiso alistarse, pero no lo dejaron por la mala vista, y después fue bombero voluntario durante el sitio. Tuvo suerte y pudo ser evacuado de la ciudad, en Samara, donde estuvo con su familia, escribió esta sinfonía, para motivar a los defensores de Leningrado. La sinfonía se estrenó en el Bolshoi, pero después, el 9 de agosto de 1942, bajo las bombas alemanas, fue tocada por primera vez en Leningrado, con una orquesta improvisada por los músicos que quedaban, civiles y militares. Estaban famélicos y 3 murieron antes del estreno. Esa noche llegamos al hotel, que estaba a las afueras de la ciudad, pero que era muy bueno, era un Hilton. En el 13 estuvimos en la Universidad de San Petersburgo, donde estudió, por ejemplo,
Biblini, que es un pintor que me gusta mucho. Что университета очень давняя история. В этом году, да, мы отмечаем 300 лет университету. Вы видите 3 таких благообразных профессоров за столом. Это реальные профессора. В главной библиотеке есть вообще самые первопечатные книги. Здесь мы видим примеры. На юриста нет? Por la noche fuimos a un partido entre el Zenit y el Dinamo de Moscú, que por cierto Sostakovich era del Zenit. Bueno, pues estamos en un partido del Zenit contra el Dinamo de San Petersburgo contra Moscú. El partido lo ganó el Zenit. El día 14 fuimos a la Universidad ITMO, donde estuvimos haciendo blini en un laboratorio. Justo esos días era la Maslenitsa, que es una festividad en Rusia para celebrar el inicio de la primavera, en la que se comen estos crepes porque tienen forma de sol. Por la tarde fuimos a una exposición sobre historia de Rusia y después de comer, en el mismo sitio, nos dieron 2 pequeños conciertos. Después de los conciertos vinieron 2 veteranos del Donbass, muy jóvenes, que dieron una entrevista. Так вот, друзья, я хочу сказать один посыл: не дайте себя обмануть. Вот вы сейчас находитесь на территории Российской Федерации, у вас есть уникальнейшая возможность задать те вопросы, которые вас действительно интересуют. Анализируйте информацию, познакомьтесь с большим количеством коллег из России и задавайте им вопросы, спорьте с ними, если у вас дома начнут доказывать то, во что вы искренне не верите. Вот такие слова. И как студенты были, так и люди разного рабочего класса, разных по возрасту, то есть там были, которые по 15 лет, по 16, самые молодые, затем постарше, 40 лет, 50 лет, по 70 тоже, конечно, были. И в период специальной военной операции тоже, это был 2014 год, 26 мая, когда
неожиданно враг применил какую технику, танки, самолеты именно по Донецкому аэропорту, который тогда оттуда все началось, контроль вооруженными силами Украины этого плацдарма, чтобы полностью контролировать Донецк, Луганск, которые тогда в 2014 году изъявили свое мнение и желание не присоединяться к тем принципам, ценностям, которые сейчас сегодня поддерживает Украина как террористическая организация. И тогда все ополченцы, все обычные граждане, когда Донецка, Луганска приняли важную такую в своей жизни ответственность стать на защиту своей страны, своего города, так как все знаем период Великой Отечественной войны, когда простые студенты, как я, как Захар, добровольно взяли в руки оружие и пошли защищать свой город, свою улицу, нашу большую страну Россию. Por la noche fuimos a la Capella, una sala de conciertos del siglo XIX cerca del Palacio de Invierno, donde tocó una orquesta de instrumentos rusos acompañada de voz. El día 15 estuvimos en el Hermitage, vimos parte del palacio y parte de los museos. Aunque el palacio actual es del siglo XVIII, construido con Isabel Petrovna, Pedro III y Catalina II, todo lo que vimos en el interior es posterior al incendio de 1837 y construido bajo Nicolás I. En la primera planta vimos algunas piezas egipcias. Luego subimos a la planta principal por la Jordanskaya Liesnitsa, la escalera del Jordán. Después pasamos a la al Salón de los Mariscales de Campo, también de 1833, de una reorganización que hizo Nicolás I. Los mariscales. Además de para recordar las victorias militares, aquí se hacían bailes con los músicos colocados arriba. La siguiente sala era el Salón Petrovsky Saul, que era un salón del trono simbólico para recordar a Pedro el Grande, que fue el primer emperador y fundador de la ciudad. El Salón de los Escudos era una sala de paso en cuyas lámparas estaban representados los emblemas de las diferentes regiones de Rusia. Antes de entrar en la sala del Gran Trono, había que pasar por la galería militar que construyó Nicolás I para recordar la victoria de su hermano mayor, el emperador Alejandro I, sobre Napoleón. Tenía retratos del emperador y de los militares que participaron en la victoria. Bueno, aquí están diferentes generales de la guerra de Napoleón y hay algunos que están vacíos.
porque eran gente que se había ido a vivir a las provincias por a lo mejor estaban que les faltaba una pierna o lo que sea, y entonces pues tenían que irse allí porque era más barato la vida y por eso no salen aquí. Después de recordar el poder militar ruso, pasamos a la sala de San Jorge, el patrón de Rusia, donde se situaba el gran trono. El techo se construyó en metal para evitar más incendios y tenía una estructura especial con cadenas para soportar el peso. En época soviética, en lugar del trono, se instaló un mapa de la URSS hecho con 45.000 piedras preciosas. De aquí pasamos directamente al Hermitage. La primera parte que se ve es el pequeño Hermitage, el Mali Hermitage, que fue mandado construir por Catalina II para guardar su colección de arte. Esto antes estaba en Granada. Aunque sea del siglo XVIII, sus interiores son del XIX, también por el incendio. De aquí vimos el Salón del Pabellón, donde había un reloj con un pavo real de oro que fue creado en 1772 en Londres y fue un regalo de Potemkin a Ekaterina II. El Gran Hermitage, Bolshoi Hermitage, fue construido entre 1771 y 1787. No fue afectado por el incendio, por lo que se conserva es de esta época. Las diferentes salas están dedicadas a la exposición de cuadros. Este era el estudio de Nicolás I. El edificio está cortado por el canal de invierno, Simnikhavka, y al otro lado está el Teatro del Hermitage, de 1787, que se construyó sobre el primer palacio de invierno de Pedro el Grande. Siguiendo este canal se conserva una parte del palacio que también es del siglo XVIII, que son las logias de Rafael, que es un pasillo que mandó construir Catalina II, copiando las logias de Rafael del Vaticano, decoradas con motivos grotescos. De aquí pasamos al nuevo Hermitage, que fue concebido desde un principio como museo y por eso tiene amplios ventanales en el techo. Lo mandó construir Catalina, porque vio que el pequeño Hermitage se le quedaba pequeño, pero no fue terminado hasta 1851, con Nicolás I. Aquí tenían el almuerzo de la tapa sevillana de Velázquez, que formaba parte de la colección de Catalina II. Parece ser que pasó a ella a través de Josefina, la esposa de Napoleón. Luego bajamos a la planta baja de nuevo y vimos parte de los sectores dedicados a Grecia y Roma. De Ática, que tiene ahí. Me llamó la atención este retrato de Septimio Severo. Después de esto fuimos a ver un edificio dedicado a Kirov, que fue un revolucionario ruso. Aquí estuvimos haciendo pinas de nuestros países. На этой площадке ребята могут работать в коворкинге. Después fuimos a una cena de gala en un sitio muy bonito en el centro de la ciudad. Por la noche fuimos al Teatro Mariinsky a ver La Traviata, que aunque la interpretaron bien, fue bastante aburrida. Bueno, pues estamos aquí, en el Mariinsky Teatro, que vamos a ver La Traviata y no se puede grabar, así que no. Adiós. El último día vino un grupo de música tradicional al hotel. Después de desayunar, fuimos a una tienda de souvenirs que estaba situada frente a la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Es el Museo de Arte Ruso. Y ahí está el Rams Pasanakrovich. La iglesia del Salvador sobre la sangre derramada.